Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Corri. Me da muchísimo gusto poder saludar en una emisión más de Agenda TV y nuevamente con mi buen amigo Abel Domínguez. Mi estimado Abel, ¿cómo estamos? Tomás. Tiempo de no compartir cámaras y micrófonos contigo, pero un buen rato, pero bueno, muchas gracias por la invitación a esta edición de Agenda TV y esperamos que tu auditorio, tus seguidores, pues le vayan dando me gusta a esta emisión, a este Dialogando en Agenda TV. Dialogando en Agenda TV. Así es. Oye, mi estimado Abel, pues el pretexto, la excusa, además de para compartir un buen café y platicar contigo, pues es el tema de la guerra comercial que hay Estados Unidos, China. La parte más visible es lo de esta compañía ícono de China, Huawei. Que se están dando hasta con la cubeta. Pero pues bueno, ya es parte de una narrativa de cuestiones arancelarias y de guerra comercial entre ellos, que nos está tocando, y ahorita vamos a comentar más adelantito esta parte que nos está tocando a México. Así es, Estados Unidos, bueno, más bien el presidente Donald Trump de los Estados Unidos ha considerado conveniente para su país establecer esta guerra con China, concretamente en primera instancia, esta guerra comercial a través de esta imposición de aranceles. Es importante señalar que China es ya una potencia que le viene pisando los talones a Estados Unidos. La literatura que está corriendo en estos momentos afirma que China en su momento puede asumir el liderazgo económico, o sea, como potencia económica por encima de Estados Unidos. Y seguramente que eso es algo que preocupa al presidente de los Estados Unidos. Y digo, le preocupa al presidente de los Estados Unidos porque yo creo más bien que al presidente de los Estados Unidos le viene preocupando la posibilidad de reelegirse. Yo creo que Donald Trump de repente no se la creyó cuando ganó la elección, Tomás, pero ya le agarró sabor. Ya el sabor y gusto. Le agarró sabor y gusto. Y entonces en esa su muy especial y diferente manera de conducir las riendas del país más rico del mundo, de una potencia económica y política, le agarró gusto y entonces decidió más bien establecer un contrapunteo contra China. Es mucho el llamar la atención en cosas que al final de cuentas se le han ido revirtiendo al interior de su país. Oye, pues aquí el gran tema, Abel, es en qué momento, cómo y por qué, después de toda una tendencia global hacia la apertura comercial, el boom de los tratados de libre comercio, el caso más acabado sin lugar a dudas fue la Unión Europea. Tenemos el caso también ahorita Inglaterra con este asunto del Brexit, pero como que ¿por qué pasó esto? O sea, ¿en qué momento es que hemos echado la reversa en materia de apertura comercial en el mundo? Cuando yo digo chueco o derecho, siempre con pérdidas para algunos, ganancias para otros, pero en términos generales el mundo había estado ganando
con esta apertura comercial y además descendido la tensión militar y de confrontación militar, ¿no? O sea, comerciar más para guerrear menos, ¿no? Claro, mira, hay una tendencia curiosa a nivel mundo con la retórica antiglobalización. Ciertamente, como en todo, hay un cara y cruz, y claro, podemos hablar de las bondades de la globalización, pero también de las falacias de la globalización. Eso todos lo sabemos, nadie creo que puede cerrar los ojos ante la explotación de niños, niñas y mujeres en Centroamérica por empresas como, ¿se vale decir? Claro. Empresas globales como Nike, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y otras cosas que atentan contra la sostenibilidad de nuestro mundo, ¿no? de la tierra. Y entonces de repente pues ha venido creciendo una narrativa, una retórica en contra de la globalización, un poco del centro hacia la derecha, en todo el mundo, ¿no? Yuval Noah Harari, un filósofo joven, se pregunta, bueno, ¿y qué han hecho Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O Macri, o qué han hecho por componer este problema de la tierra, o solamente es una narrativa para disfrazar o para justificar que no han sido asertivos para solucionar los problemas de la globalización. Y yo digo, uno de ellos, la problemática global de los migrantes, ¿no? Sí, es justamente la por pregunta. Ahí va esa narrativa, ¿no? Perdón, Tomás, esa narrativa que se hizo tendencia, y por eso tenemos algunos gobiernos que no nos esperábamos, como el de Trump, claro, como el de Bolsonaro, como otros, que de algún modo han tenido éxito porque atienden al corazoncito de la gente, ¿no? Claro. De las masas en contra de la globalización, esa retórica nacionalista que ya vimos con la dimisión de Theresa May, ya vimos que no tanto, ¿no? Claro. O sea, ya nos dimos cuenta que no, ¿sí? La postura de Donald Trump, especialmente con nuestro país, pero la guerra comercial que inició y con esta lema de Estados Unidos primero, pues como que no está teniendo los resultados que esperaba. Claro, políticamente él lo sigue explotando, pero no es la postura que tiene con Rusia ni la postura que tiene con Alemania. Como decíamos cuando éramos chamacos, métete con uno de tu tamaño. Exacto, exacto. No es tonto. Así es. ¿Sí? Oye, y es que te estaba yo diciendo, o tratando de decir, del tema migratorio, que es un tema que tú, como aquí en tus videocolumnas para Agenda MX, y has permanentemente tocado como un tema de tragedia humana, en donde son ya volúmenes importantes de seres humanos que están tratando de buscar un acomodo en este mundo, válgase la expresión. Sí, ¿no? De hecho, ese es uno de los problemas globales, pues que esta tendencia nacionalista, que esta tendencia con su retórica anti, pues no han resuelto. Este es uno de los temas. Las motivaciones de la migración son diversas, pero hay que tomar en cuenta que fundamentalmente en sus lugares de origen no encuentran las condiciones de permanencia, y entonces, bueno, estamos ante un problema migratorio que ya se convirtió en un problema bastante serio, que yo he repetido, retomando por ahí la manera en que tú muy gentilmente presentas mi videocolumna, pues un reto global. Esto es un reto global,
y distintas instancias supranacionales pues han estado pendientes y emitiendo algunas líneas de acción que pueden permitir en primera instancia entender y luego proceder en atención a las necesidades de los migrantes. En el caso de México se agudizó o le pusimos un poco más de atención a partir del 12 de octubre del año pasado, en que se hablaba de un movimiento organizado, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que en México anualmente estamos hablando de 1 millón de migrantes, ¿no? Gente que se mueve por nuestro país por distintas razones. Entonces creo que los medios y en este caso la posición de Donald Trump han hecho que la migración se convierta para México y Estados Unidos en un problema que está detonando otro tipo de situaciones, ¿no? Claro. Desde luego que para Estados Unidos es grave porque con nosotros van de paso y generan un problema, digamos, temporal y más los que se quedan, pero en Estados Unidos ya no se dan abasto para atender las solicitudes de asilo después de la deportación o de cierto tipo de proceso. Entonces, sí, ciertamente para Estados Unidos es un problema, pero que no se va a resolver como lo plantea Donald Trump. Y es que, bueno, México y Estados Unidos tenemos una frontera porosa, o sea, su extensión es de tal magnitud que, digo, protegen los puentes y aquí y allá, pero es imposible. Es como el juego del Twister. Twister, algo es que tú tapas aquí y le coges acá y nunca vas a terminar, nunca es muy difícil, ¿no? Y un muro como lo plantea Donald Trump, que solamente es una manera de venderse hacia sus seguidores, ¿no? Pues tampoco lo va a resolver. Así, y además ya históricamente recordemos 2 grandes muros que con el paso del tiempo mostraron su fracaso. La muralla china, que cuando estaba en la plenitud de su desarrollo, hace ya muchos años, y el muro de Berlín, ahí en Alemania, donde se dividió justamente la Alemania oriental, la Alemania occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos muros fracasaron. No sé si fue en mi última o penúltima entrega, yo comentaba a manera de no sé, chistorete, no, sino complementando lo que yo decía, pues que alguien le diga a Donald Trump que los muros no funcionan, ¿no? Exacto. Porque tenemos precisamente esas dos. Yo no hice referencia a ninguno de los dos, y en el momento en que escribí me remití al muro de Berlín, pero ciertamente sí, la muralla china, ¿no? También. Y China, pues parece, regresando un poquito al tema de China, pues parece que entendió la lección histórica milenaria, ¿no? Claro. Dice, hay que buscar hacia el mundo. Y de hecho la política económica o la política económica aplicada para el crecimiento de una nación como China fue justamente esa, voltear hacia afuera, hacia la exportación. Quien no recuerda que ya tenemos muchos años en nuestro entorno, pues todo es chino, digo todo, lo pongo entrecomillado, pero ellos apostaron a la exportación. Y aquí hay que ser puntual. La gente cree que, es que productos baratos, porque tienen mano de obra barata, pues tienen una enorme cantidad de mano de obra, y el primer análisis que puede ser simplista, pues salarios bajos, producción de bajo costo y a invadir el mundo. Eso es un factor, pero cuidado, China en su momento, y hace ya muchos años, le apostó a la inversión en capital humano y le apostó a la inversión en ciencia y desarrollo tecnológico. De tal manera que China dejó de importar ciertas materias primas, ciertos insumos, ¿sí? Porque las empezó a producir China, copiando como sea,
Pero o sea, comprando, desbaratando y viendo cómo funcionaba. Pero le apostó a eso de tal manera que hoy China no solamente son precios bajos porque hay mano de obra barata, no, porque estamos hablando de que redujo costos porque ahora produce muchos de los insumos que importaba y porque está teniendo altos índices de desarrollo científico y tecnológico, de tal manera que además cuando nosotros empezamos a observar como ciudadanos de a pie este fenómeno, pues siempre nos quedaba el mal sabor de boca que todo lo chino era desechable, era de muy baja calidad. Hoy creo que los chinos le están apostando a la calidad en muchos rubros. Y tú ves un ejemplo muy sencillo, es el caso de Lenovo. Lenovo la compran los chinos y la revolucionan, le dan otro sentido de calidad. Y así por donde veas, nosotros somos usuarios de las pantallas en nuestras casas y el cristal de las pantallas, que es algo con cierto nivel importante de tecnología, se produce, se distribuye en China, o sea, una productora china. Y así podemos revisar, ¿no? Y bueno, China se expande importantemente en todo el mundo y le da especial valor a los estudiantes, al interior y hacia el exterior. Manda a sus estudiantes a cualquier parte del mundo en donde hay desarrollo científico, claro, para formarlos y luego los reincorpora. Y no es de ahorita, te estoy hablando de hace muchos años, ¿no? A Canadá, Estados Unidos, etcétera. Donde hay ciencia y tecnología los manda a formar y luego vente y aplícala. Y por eso es que tenemos frente a nosotros una economía china que hoy está creciendo al 7% y ya es bajo. Llegó a crecer al 10, al 11%. Se vino abajo. Sosteniéndolo por años, ¿eh? Sí, por años. Y por eso se ha insistido, y la literatura en el tema nos apunta a que China es la segunda potencia del mundo y que le pisa los talones a Estados Unidos. El tiempo es sabio y el tiempo nos dirá en su momento, ¿no? No hay nada escrito, pero ellos no bajan la guardia, ellos están trabajando. Además es un híbrido medio especial, sí. En donde menciona aparte, bueno, pues las cosas se hacen porque se hacen también. Capitalismo de Estado. Así es, entonces ahí es otro tema. Así es otro tema. Y otro tema al que vamos a saltar después del corte, mi estimado, porque correcto, el tiempo se nos fue muy rapidísimo. Nada más último apunte del caso de China, donde en balde sacaron de la pobreza cerca de 200 millones de chinos. Así es, que no es cualquier cosa. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Agenda TV, no se nos vaya, regresamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Seguimos platicando con mi buen amigo Abel Domínguez sobre estos temas de la economía, los cierres de fronteras, etcétera, etcétera. Y ya después del preámbulo y el paseo que hicimos por el caso de China, la globalización, el tema de la migración, pues tomamos el tema de la migración como pretexto justamente que usó Donald Trump para literalmente lanzar la amenaza de que a México le iba a aplicar a partir del 10 de junio, Abel, un arancel de un 5% generalizado, hasta el tuit que leímos, generalizado a los productos mexicanos, si México no se comprometía y no actuaba para contener la migración, tanto mexicana como la centroamericana. Así es, sigue siendo la migración, como comentaba, ese reto global, ¿no? El hilo conductor de la política o de la manera en que se está conduciendo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ya aquí y contigo, Tomás, desde Dialogando para Agenda MX y en entregas anteriores en mis entregas de Dialogando, la columna, yo insistí en que la posición de Donald Trump para con México, desde que se iniciaron en abril del año pasado las negociaciones para esta posibilidad de ratificar o crear un acuerdo nuevo como finalmente está previsto, insistí mucho en que la postura de Donald Trump era eminentemente política, con miras a la posible reelección, porque le agarró en el libro de Fuego y Furia o Furia y Fuego. Se habla de que ni Donald Trump se la creyó, pero, sí, pero después le agarró gusto y sabor, claro. Y entonces su actitud cambió y ha sido precisamente con miras a la reelección. Primero en las elecciones intermedias, como lo habíamos comentado, y bueno, ahora para el 13 de noviembre del 2020 estaremos frente a las elecciones de Estados Unidos, presidente y vicepresidente. Y todo apunta a tratar de ganarse a los grupos republicanos que de alguna manera tienen una postura fuerte o dura, adversa a Donald Trump, ¿no? Entonces esa es la postura de Donald Trump, y ahora que lanza este asunto de los aranceles. Mire, Tomás y estimado auditorio de Agenda MX, ante un mundo globalizado, estamos atendiendo al desarrollo lógico de las distintas sociedades, y en ese desarrollo lógico juegan muchos actores, entre ellos los productores, los grandes empresarios. Claro. Y esos actores, los empresarios, juegan un papel importante en cada país para el desarrollo lógico de cada uno de ellos. Y digo esto porque el intercambio de mercancías y servicios, pero en este caso de mercancías entre los distintos países, ¿sí?, tiene que ver con la vocación natural de las economías o tiene que ver con las economías de escala. Y no es una cosa que el presidente diga: yo voy a poner un arancel por la postura que ya sabemos, cuando la conveniencia o no conveniencia de este tipo de medidas está determinada por este desarrollo lógico de la economía, de la sociedad, y por la participación de los empresarios. No se puede frenar el desarrollo de la economía, no se puede frenar el intercambio económico internacional por una postura eminentemente política, y sobre todo cuando hablamos que detrás de ello está la reelección del presidente.
Dicho esto, así como se le han ido abajo muchas medidas que ha querido imponer el presidente, especialmente sobre el problema de migración, muchas cosas se han ido abajo, o sea, sí, al claro. interior de su país, ¿sí? Jueces y en el Congreso, en el Senado. Y la prensa también. Y la presión de la prensa, muchas cosas se han ido abajo. Y yo creo que en esta ocasión también va a tener una presión suficiente como para mediar esto que él ha, este exabrupto a través de su Twitter. Pero el Twitter es lo de menos. Hay un comunicado de la Casa Blanca y a lo mejor ese es el que necesitaríamos rescatar, porque no es una medida, no echa a andar una medida a través de las redes sociales. Hay un comunicado que no conocemos, pero por ahí ya algunos medios han ido rescatando y bueno, es evidente que lo que quiere ganar Donald Trump es al grupo de republicanos. Y dos cosas que al parecer están en ese comunicado de la Casa Blanca. Uno, la invitación a los empresarios estadounidenses que están instalados en México y quieran dejar México para regresar a su país, va a haber tratos excepcionales, entre ellos la cuestión fiscal, impositiva. Y la otra que tiene que ver con la migración, que de alguna manera ya lo había manifestado en las redes el presidente Trump. Pero, ojo, el comunicado de la Casa Blanca es el que no se conoce y es el que habría que analizar, por un lado. Y por otro lado, la presión que yo insisto que va a tener al interior, claro, de los empresarios y del propio Congreso. Y por otro lado, pues a nuestro país y concretamente al presidente de la República, pues le cayó como anillo al dedo esta situación, porque el presidente tuvo la oportunidad de manifestarse de manera inmediata. Claro. Se envolvió en la bandera, ¿no? Se envolvió en la bandera y ese comunicado sí lo conocemos, esa carta que es una carta que yo la siento más bien dirigida hacia nosotros los mexicanos que hacia Donald Trump. Que ni la de haber leído. Muy pedagógica para Donald Trump. Demasiado. Por las referencias de Juárez y Lázaro Cárdenas, etcétera, que a lo mejor no leyó, ¿no? Y por otro lado, pues le dio la posibilidad al presidente de llegarle al corazón de los mexicanos, ¿no? Porque además así somos. Sí, claro. Y palabras más, palabras menos, el presidente dijo, no me voy a rajar, ¿no? Y todos, bravo, es nuestro presidente machote, ¿no? Así es. Entonces, oye, pero ¿dónde quedó la consulta al pueblo sabio en Poza Rica? Para este es decir, que no va a haber confrontación. Ustedes quieren que no, bueno, es que no fue una confrontación, o sea, no está confrontando a Donald Trump. Recordemos que en su momento, cuando las primeras arremetidas de Trump para con México, que tenía que ver con el asunto migrante y que nos tachó de ladrones y casi de asesinos y demás, el propio actual presidente de la República pues le reclamó y le exigió al presidente anterior una postura, ¿sí? Exacto, firme, ¿sí? Más contundente. Y sin embargo ahora, pues como él ha venido manejando amor y paz y no me voy a pelear, y por eso la consulta en Poza Rica no se ve claro, ¿no? No voy a acudir al ojo por ojo y diente por diente, le dice, ¿no? Pero, a ver, espérame, ¿de qué se trata, no? Entonces, yo creo que regresándome a la postura del presidente Donald Trump, es eminentemente política. Yo creo, y en varias emisiones de Dialogando, de Agenda Radio, sí, en esa pausa hacia Dialogando, yo insistí, Tomás, en que
no se iba a dar una crisis de momento, te acordarás, ¿no? Así Porque es. siempre se dijo que llegando López Obrador se venía una crisis profunda, importante desde la perspectiva económica y financiera. Yo siempre insistí en que no, y ya van 6 meses y no hay una crisis. Hay indicadores que están marcando cosas. Claro, pero no estamos ante, ojo, claro, no estamos ante una crisis, hay indicadores. Yo mismo no estoy de acuerdo. Esto que decía yo que no iba a haber una crisis, no quiere decir que yo estuviera de acuerdo con, no, claro, simplemente que desde mi perspectiva, pues las cosas no se dan con la sentada, no se dan inmediatamente, y tan no se dan que lo que prometió pues tampoco se ha dado, claro, ¿no? Porque no es así de fácil. Yo insisto en que no, insistí y sigo insistiendo en que no, por esta declaración o por este comunicado de la Casa Blanca que desconocemos, pues no se va a dar una crisis, aunque la misma cierre de semana, que fue cierre de mes, que ahí habría que apuntarlo con eso, hubo algunos movimientos sobre todo en la divisa. Hubo una pequeña rebasa los 20 sí, pesos rebasa, el dólar, pero yo creo que esa depreciación de la moneda no obedece en estricto sentido a la declaración de Donald Trump respecto a los aranceles. Yo creo que son ajustes de cierre de mes o qué sé yo, o si fue una reacción, o nada más no es así como tan preventivo, ¿no? Claro, no es que no es así. Yo creo que los empresarios al interior de los Estados Unidos y los que están en México, de Estados Unidos, van a hacer lo propio para que se modifique esta situación, porque eso trae como consecuencia una depresión del funcionamiento de la economía, claro, ¿sí? De los dos lados. Entonces yo creo que eso no le conviene cuando tiene a China que le viene pisando los talones. Sí, ¿no? su verdadera preocupación y dolor de cabeza es China, no sí, México. Exactamente. Lo que le debe preocupar al presidente Donald Trump, sí, reelegirse o no, pero cómo hacer crecer la economía de los Estados Unidos, ¿no? Oye, y en el caso específico de México, Abel, pues, es evidente que el resistir este tipo de situaciones tiene que ver en mucho con índices macroeconómicos en lo general buenos que recibió López Obrador. Claro, sí. O sea, no ha sido su responsabilidad el poder aguantar eso, sino su responsabilidad es no solamente mantener esos indicadores macroeconómicos para seguir resistiendo este tipo de vendavales, sino que además trabajar para incrementarlos. Claro, y es algo que eso sí debe de preocupar, claro, porque con la lucha contra la corrupción no vamos a lograr automáticamente que se traduzca en mayor crecimiento y mayor desarrollo, como él lo ha venido manifestando. Eso no es así de simple, no es lineal. Tiene que darle importancia y el peso relativo a cada uno de los componentes del Producto Interno Bruto. Él habla de los ahorros por el combate a la corrupción, pero si esos ahorros no se traducen en inversión, pues no hay una contribución al crecimiento de la economía. Si esos ahorros son para regalar, estamos hablando de otra cosa. Claro. Sí, por algunas medidas que ha venido anunciando, y el asunto es que todo lo hace girar en torno a la corrupción, ¿no? Entonces, si no crea condiciones de certeza para los inversores locales y extranjeros, igual no podemos ver que todas sus acciones se traduzcan en hacer que el crecimiento de la economía se traduzca en crecimiento de la economía, ¿no? Si las medidas de austeridad del gobierno comprimen el consumo del gobierno, pues tampoco, que es parte del componente. Sí, que estamos viendo más que podar la corrupción,
a través de un uso eficiente del gasto público, lo que estamos viendo es una tasajeada al gasto. Lo vimos con el caso del IMSS, claro, que Germán Martínez desnudó por completo esta situación, ¿no? Fue una denuncia de que los responsables de ejecutar esta política de austeridad dictada por el presidente no está mal, ojo, pero yo creo que deben aplicarse distintos criterios según el ramo. Claro. Y aquí fue tabla rasa y está por demás hablar de las consecuencias que ya se han observado en el sector salud especialmente. Pero tenemos también consecuencias en el sector de educación y en el sector de ciencia y desarrollo de nuestro país. Y lamentablemente, me voy a remitir a esta parte, lamentablemente desde el principio se ha visto un menosprecio del presidente de la República hacia los académicos de México, hacia las universidades, porque pues es un poco su estilo, su estrategia, y que le ha funcionado, por eso llegó a presidente de la República, sí, claro. ¿No? Pues, o sea, el hombre es un animal político, su ADN es de un animal político, y no lo digo peyorativamente, claro, ¿no? Claro. O sea, le ha funcionado, pues porque resulta que él quiere ponderar y quiere darle impulso a sus 100 universidades, al béisbol, al béisbol, pero hablando en este tema, a las 100 universidades. Pero creo que ese estilo personal de gobernar del presidente está siendo equivocado. Para empezar, un país no se gobierna a través de una persona, se gobierna a través de las instituciones. Claro, ¿no? Eso es fundamental. Eso es una falla que está teniendo el presidente y que sus seguidores todavía no alcanzan a ver, porque cuando están bajando los puntos del presidente, se la pone Donald Trump para levantarse con esa carta, ¿no? Para volarse la barra, sí, un exactamente, ¿no? Entonces, hasta eso tiene suerte, sí, ¿no? Claro. Hasta eso tiene suerte. Pero creo que ese estilo personal no es el adecuado. Y en el caso de los académicos, López Obrador se fue a un extremo. Resulta que ahora los investigadores y académicos que quieran hacer viaje de trabajo, de estudios, acudir a un congreso, etcétera, al extranjero, le tienen que pedir permiso al presidente. No lo va a leer el presidente, no, ya sabemos que no lo va a leer el presidente, pero esa es la línea de decir, así. Aquí mando yo. Y ya tenemos las dos primeras víctimas, dos investigadoras del Colegio de la Frontera, que tenían, no sé si eran para el 21 de mayo, una cosa así, y le respondieron un día después, evidentemente que a lo mejor ya hasta se habían ido, pero les negaron, sin explicar las razones, les negaron el permiso para salir. De tal manera que si estas investigadoras del Colegio de la Frontera se fueron, tendrán que pagar las consecuencias a su regreso. ¿Qué será? No sé, pero seguramente les van a pedir que regresen el dinero, porque para ellos se fueron de vacaciones, ¿no? Y terrible. Contrario a los 15 millones de pesos de la cocina del CONACYT, no, que ¿no? Mira, es lamentable que esté pasando esto. Por un lado, hace 2 meses más o menos, Paco Ignacio Taibo II desmantela, no sé si sea la palabra adecuada, desmantela el comedor del Fondo de Cultura Económica, un comedor con ciertas características, digamos que parecidas a lo que solicitó la directora de CONACYT, y se lo da a un grupo de mujeres, creo que son madres solteras, y ahora es un comedor abierto, el del Fondo de Cultura Económica. Entiendo que Paco Ignacio Taibo está siendo congruente con, aunque habría que preguntarle cómo van las metas
la esencia del Fondo de Cultura Económica, ese es otro asunto, ¿no? Pero, y por otro lado, surge la solicitud y el pago ya de un menú gourmet con ciertas características que costó 15 millones de pesos y que la directora del CONACYT justifica y defiende diciendo que es un derecho laboral, pero es un derecho fifí. Sí. Digo que me disculpen, ¿no? Pero pues es un derecho fifí. Sí. Entonces, sí hay una serie de contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se prometió y lo que se está haciendo o dejando de hacer. Los institutos de investigación están padeciendo este recorte presupuestal así tabla rasa, sin criterios, y pongo el ejemplo de una medida que es así, que aquí el que mando yo y me tiene que pedir permiso para ir al extranjero, pero el recortar el 50% o más implica que tendrás que quitar aire acondicionado en ciertos lugares en donde sí hace falta, y tendrás que priorizar laboratorios con mantener ciertos laboratorios o mejor quitarlos, ¿sí? Con salidas incluso, porque no va a haber para viáticos, o sea, 50% es la muerte. Sí, claro. Mira, el gobierno anterior, el gobierno de Veracruz, el anterior, le dio en comodato al INECOL, le dio en comodato un rancho que le, ¿cómo se dice? Que le incautó a Javier Duarte, el Faunito. Pues se le agradece al gobierno que le haya obsequiado este rancho, pues para hacer investigación. Ya lo regresaron, porque sí, con un recorte del 50%, ¿con qué mantengo un rancho de esas características? Es imposible. Y eso no se ve. Desde luego es una situación lamentable. Los casos que ya se conocen de salud, porque fue muy clara la carta de Germán, la denuncia sí, de Germán Martínez, fue muy clara y aleccionadora desde muchos ángulos, porque ahora ya el presidente sí, adelante con todos los recursos, ¿no? Sí, porque no fue el secretario de Hacienda, fue el presidente que dijo, bueno, ahora suelten sí, la lana. O sea, es por ahí, ¿no? Y en fin, el juego que estamos jugando ahora en nuestro país entre los seguidores y no seguidores, etcétera, del presidente, la agenda gira en torno a él, ¿no? Cuando presenta la carta de denuncia Germán Martínez, no faltó por ahí quien en redes quisieran hacer ver que Germán Martínez había gastado el 90% del presupuesto en estos mesecitos. Híjole, pues de estos temas y más hay mucho. Así las cosas, pero bueno, el tema que nos trajo a la mesa es la migración, es un reto global, la postura de Donald Trump es eminentemente política, con miras a la reelección. Yo le he dicho en tu espacio y en Dialogando, Tomás, y yo no creo que prospere, porque hay fuerzas al interior de su país y al nuestro, claro, fuerzas y actores que tendrán que poner hacer cartas en el asunto para que esto no prospere. Es un sinsentido, es en contra de la lógica que define el funcionamiento actual de la economía y del intercambio, claro, ¿sí? O de la economía internacional. No puede ser. Y en contra del desarrollo, en lo general. Y en contra del desarrollo, del crecimiento primero. Sí, en contra del crecimiento. Para respetar categorías, ¿no? En contra del crecimiento económico, ¿no? Así es. Mi estimado Abel, como siempre, un gusto enorme. Tomás, dialogar contigo aquí. Muchas gracias, Tomás, y a tu auditorio que siempre nos concedes el favor de su atención.
Así es, bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Este fue el diálogo con mi buen amigo Abel Domínguez aquí en Agenda TV sobre estos temas de vital importancia, estar al día y que no nos vengan a espantar con el petate del muerto, como se dice coloquialmente. Los esperamos en la próxima emisión de Agenda TV. Saludos. Sociedad 3.0 Multimedios presentó